Buenas noches, vamos a esperar a que vayan ingresando más estudiantes para poder dar inicio. Bueno, vamos a esperar unos 3 minuticos más y damos inicio a la clase con las personas que estén. Buenas noches, doctora. Va a disculpar, pero creo que no es cuestión del tema de los compañeros que quieran faltar, sino que estamos en una revuelta en el país terrible. Creo que la gente ahorita está en calidad de desesperación. Creo que es el tema. Pero mil disculpas, no entenderá la situación de Bolivia. Claro, no, en ese aspecto yo no tengo como ningún inconveniente. Me preocupa es que no quisiera, sobre todo porque esta creo que es una de las clases más esperadas, porque acá es donde vamos a definir el tema de la estructura y van a poder preguntar, ¿sí? Y pues te voy a decir, de 33 estudiantes, pues solo están conectados, pues acaban ingresando, están conectados 15, o sea, no tenemos ni la mitad de los estudiantes. Obviamente, como te digo, yo comprendo totalmente la situación y no quisiera que el resto, pues, se perdiese la clase.
pero también me preocupa que tendríamos que programar 3 clases y no sé, tengo que concertar con ustedes cuándo vamos a poder reponer esas clases, porque la idea es que si ustedes están invirtiendo su tiempo y todo en este diplomado, es porque en realidad la idea es que sí aprendan eh, y sí se logren los objetivos académicos que hemos planteado. Entonces, no sé, ¿ustedes qué opinan? ¿En qué tiempo podamos reprogramar las Buenas dos noches. clases que faltan? Y si consideramos pertinente realizar una tercera reprogramación, pero entonces sí empecemos a pensar cuándo podríamos impartir estas clases, obviamente, como les digo, entendiendo la situación que ustedes están atravesando en sus países, en su país, ¿cierto? Yo creo que ir conectando. Doctora, buenas noches. Si me permite, doctora, también hay la posibilidad que los compañeros que no estén asistiendo puedan ver estas clases luego, porque son grabadas, ¿no? Sí, eso es correcto, pero no les permitiría como resolver las dudas que puedan generar. O sea, yo pienso que frente a las 2 clases anteriores que son muy teóricas, que nos hacen falta y que debemos reprogramar, no hay problema, pero en esta clase en particular sí estoy muy interesada en que exista por lo menos la mayoría de los estudiantes, porque aquí es donde vamos a aprender a estructurar una medida cautelar. Gloria. Doctora, buenas noches. Sí, porque la anterior clase de verdad que a mí me apenó por mis compañeros que no asistieron, pero la situación ahorita es un poco crítica. Por ejemplo, en la zona que yo vivo, supuestamente van a tomar la cooperativa de agua y hasta más de un rato van a empezar los petardos y todo eso, entonces es un poco incómodo, la verdad. Entonces, esperemos que esto se solucione hasta ahora, más tardar mañana, ¿no? Y que todo vuelva a la normalidad y que también mis otros compañeros puedan estar participando de la clase, porque como usted dice, o sea, no es lo mismo ver la grabación que interactuar con usted, digamos. Exacto, porque vamos a hacer, pues la idea es hacerlo acá en vivo que sí me entiendan y que sí vamos a hacer el ejercicio de manera correcta. Entonces, pues yo les propongo que podamos, pues en vista de la situación que están atravesando y que es totalmente entendible, pues miremos que la primera reprogramación de la clase surgió porque a la que le pasó fue a mí. Acá hubo una manifestación y prácticamente pues los funcionarios no podíamos salir del palacio, entonces entiendo totalmente esa situación. No sé si ustedes qué opinan de reprogramar, en qué horarios normalmente les queda fácil para que hagamos esta reprogramación. Tal vez para los días que no, para el día lunes, doctora. Eso, un día que no tenga, que no les vaya a generar conflicto con otra clase. Ahí, Ahora el día lunes quedaría perfecto, va a disculpar el compañero, Listo, pero creo entonces, que ahorita todos estamos muy estresados por la situación del país. Y este es un tema muy importante sobre las medidas cautelares. justo en este preciso momento. Yo, por eh, ejemplo, mandé un link donde se estaban presentando ya unas denuncias ante la Corte Internacional, perdón, ante la Comisión, por todos los derechos vulnerados aquí en Santa Cruz, sobre todo, ¿no? Y mi duda era esa, hoy justo quería preguntarle eso, se ha presentado ya la denuncia, porque han cercado este departamento y no están dejando ingresar nada. Entonces, yo hoy quería aprovechar que usted nos disipe esa duda, pero el quórum es muy poco, doctora. Entonces, me da mucha pena que los compañeros no puedan estar presentes y escuchar, porque hoy sería una clase donde usted nos pueda dar esa luz, ¿no? Exacto, precisamente en ese momento que están atravesando. Y también vi tu link, también lo vi en las noticias y es una medida cautelar que se está instaurando y que en este instante, a mi criterio, pues no sé, no conozco la medida cautelar, no conozco el contenido de cómo la estructuraron, pero acorde a la situación como tal, sí podría tener vocación de prosperidad. Pero entonces
chicos, les propongo que tengamos clase el próximo, bueno, este próximo lunes. Y en el transcurso de la semana, es decir, el día miércoles que volvemos a tener clase, programamos la siguiente reprogramación, porque son 3 reprogramaciones. ¿Sí? Lo digo es porque aquí este lunes no, pero los siguientes 2 lunes en Colombia son feriado. Entonces, podríamos hacer la reprogramación del día de hoy, lunes, y igual el viernes sí tendríamos clase porque, pues, para poder estructurar este tema tan importante. Doctora, Julio. ¿cómo le va? Yo los lunes, martes, jueves paso otras clases y los sábados también, entonces para mí me imposibilitaría. Porque la otra opción, pues yo no tendría ningún problema en que lo trabajemos un sábado en la mañana, por ejemplo. No se depende de la mayoría. Podría ser mañana muy buena opción, un sábado. Claro, Sí. porque el sábado nadie, normalmente, en la generalidad, pues nadie trabajaría y nadie tendría como otro, generalmente, ¿cierto? Otro Exacto. compromiso. Porque disculpe doctora la intervención, pero mayormente aquí se acostumbra a las excusas, a los postergar y todo, y por eso prácticamente la situación de nuestro país está así, porque las cosas se hacen en el momento, pero siempre se retroceden, se postergan lo que es realmente importante, ¿no? Y por esa cuestión, digamos, estamos atravesando lo que estamos atravesando. Así que, doctora, ¿podría ser el sábado de la mañana? Yo estoy muy de acuerdo que sea así. Bueno, ¿El entonces, sábado ya no va a haber el tema del cerco y demás cosas o se va a suspender? Que haya... Eso es En una las cuestión. mañanas creo que están dejando transitar para que se abastezca la gente y donde más se pone feo es a partir del mediodía en adelante. entonces podemos aprovechar y programar la clase para el sábado a las 8 de la mañana. Ahí estamos. Oye, bro, a ver, ¿dónde la podemos ver de eso? Qué pena, no se escucha, se escucha muy lejos, entonces no alcanzamos a escuchar bien. Doctora, buenas noches. Sí. Puntual sobre el tema, considero que reprogramar una clase que estaba señalada para hoy, para el día de mañana, considero que va a ser la misma historia de ahorita. Entonces habría que dar un tiempo más razonable y prudente a efectos de que todos puedan estar en esta clase que a criterio de muchos compañeros es importante la misma, ¿no? Esa consideración nomás. Muchas gracias. Gracias, Vicente. Entonces quedaría para el sábado a las 8. Doctora, yo propongo que sea el día lunes mejor, así a esta hora, porque generalmente también la gente, como trabajamos, la mayoría, tenemos otras actividades también programadas, ¿no? Particularmente yo paso una u otra maestría los días jueves y sábados, entonces no podría tampoco. Ok, perfecto. Ya escuché un comentario, sábado no se puede un compañero, lunes otro compañero, el martes. Doctora, y si deciden nomás la mayoría y los que no podamos escuchamos la grabada, pues. Bueno, esa es otra opción y pues en ese caso podría yo estar presta a absolverle absolutamente todas las dudas y en caso que tengamos que hacer una sesión con los que no pudieron asistir, en otro momento pues lo hacemos. En todo También caso, doctora, y apelando a la buena razonabilidad de los compañeros, continuemos con la clase y como dice el compañero Vinicius, creo que el que no pueda hoy día, lamentablemente, que lo revise, pues, ¿no? En la plataforma, la clase ya grabada, ¿no? Porque el objetivo es que todos participen, ¿no? Pero considero yo, si no, continuemos nomás con la clase, ya que la mayoría que estamos acá hemos reprogramado y así lo tenemos dispuesto para pasar clases hoy día, ¿no? Bueno, ¿qué piensan el resto? Lo que pasa es que la determinación del día de hoy es porque no
no hay un quórum digamos, no hay quórum muy importante para iniciar la clase, ¿sí? Y apelando a eso es por eso que lo digo, entonces me preocupa que el resto no está. Sí, generalmente faltan personas a la clase, pero en esta ocasión sí hay un quórum mira, pues yo tengo 33 estudiantes inscritos, Menos de la mitad. La menos palabra, de la mitad, entonces es por eso Doctora, que estoy la diciendo, palabra, apelando a la buena doctora. razón. Doctora, Germán le habla. Doctora, yo pasé por la universidad la anterior semana y ahí me confirmaron que en realidad varios alumnos se retiraron del diplomado y que los 22 que figuramos ahí en la lista son los que persistimos, ¿no? A base de eso ya usted tome la decisión, pues, doctora. doctora, disculpe la palabra, por favor. ¿Sí? Usted sugería para mañana sábado. Tenemos una compañera que mañana sábado supuestamente tiene una maestría. No sé su horario de la maestría, si ella es en la tarde, pues pasemos en la mañana o en la noche, como hay una sugerencia aquí a partir de las 7 de la noche. ¿No? Si ella pasa en la mañana, pues pasemos en la tarde o 7 de la noche, que creo la mayoría podemos mañana, ¿no? Se pone el grupo de WhatsApp que suspendemos la clase para el día de mañana, que es sábado. Porque solamente el Bueno, sábado no acá tenemos una compañía. se están conectando más compañeros. Si alcanzamos el quórum, pues damos inicio. Pues solamente es una compañía. Perfecto, doctora, si alcanzamos el quórum, perfecto, porque como usted dice, hoy es una clase muy importante para todos. Bueno, mientras se van conectando, Andrea, cuéntame. Buenas noches, doctora. Yo opino que la clase la demos hoy porque, mire, mañana va a ser supuestamente la clase de hoy y mañana va a haber gente que va a decir, no, yo no puedo mañana, yo no puedo el lunes, yo no puedo el martes. O sea, van a seguir con excusas de que yo no puedo mañana, de que yo no puedo el lunes, que yo no puedo el martes, y al fin y al cabo nunca nos vamos a poder organizar porque todos tienen diferentes actividades. Es correcto. Entonces, vamos a mirar cuántos estudiantes, voy a confirmar cuántas personas están en realidad inscritas, porque acorde a la información que da el compañero, pues a mí no me han notificado nada sobre el retiro de algunos estudiantes. Y damos inicio, pero de todas maneras, Andrea, tenemos que programar dos clases pendientes, o sea que sí o sí nos tenemos que poner de acuerdo. Claro, hasta ahorita, pero ya si digamos esta clase la reprogramaríamos, serían 2 para programar. En cambio, si solo... 3. Tenemos 2 Claro, para reprogramar y con la de hoy serían 3. sí, entonces sería mucho ya. Entonces, si la llevaríamos hoy a cabo, tal vez ya las otras ya acomodaríamos. Perfecto, entonces vamos a dar inicio. Bueno, ¿qué tenemos programado para hoy? Antes de dar inicio a esta clase tan importante, que sí les voy a pedir que estemos muy atentos, quisiera saber si entendieron, pues lo leyeron, el taller práctico que habría que entregar el día lunes. Si alguno tiene alguna duda. Sí, mira, ahí van ingresando los compañeros. No, ninguno tiene ninguna duda. Bueno. Les voy a poner de presente, antes de empezar, un párrafo de un caso, que es un caso que generó mucho impacto, es el caso Aval y otros versus Argentina, donde la Corte Interamericana de Derechos Humanos estableció claramente que cuando los estados partes no procedían a fundamentar y a motivar sus medidas cautelares privativas de la libertad, estamos hablando de las medidas cautelares privativas de la libertad, estarían incurriendo en una vulneración de los derechos humanos y convencionales. ¿Por qué?
porque como el derecho a la libertad junto con el derecho a la vida, establecen en conjunto una máxima garantía, o sea, y una premisa totalmente estandarizada es que las personas puedan enfrentarse a un procedimiento penal en libertad, esa es la regla general. Por ende, exige la Corte Interamericana de Derechos Humanos en su variada jurisprudencia que efectivamente se realice por las autoridades judiciales un test de proporcionalidad a la hora de imponer las medidas cautelares. Esto se los estoy diciendo antes de dar inicio a nuestro tema importante el día de hoy, para efectos de que lo tengan en cuenta a la hora de realizar su taller práctico. Esto lo ha establecido en muchísima jurisprudencia, pero hay un caso, para que tomen atenta nota, que se llama Aval y otros versus Argentina. ¿Listo? Listo, doctor. Así las cosas, vamos a proceder a hablar de las medidas cautelares y cómo se estructura. Les voy a mostrar de un momento acá para mostrarles un modelo, para que me vayan siguiendo. Ese modelo se los voy a compartir. Lo busco acá. Perfecto. Deme un momento, por favor. Bueno, les pregunto antes, mientras que esto acá se me va. ¿Alguno tuvo la posibilidad, por lo menos, de leer el reglamento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, específicamente el artículo 28 y 29? Ninguno. Bueno, acá lo encontré ya. Sí, doctora, yo leí prácticamente ahí se ve, ¿no?, el trámite inicial, más los requisitos y en el tema de recepción hay excepciones donde se le da la viabilidad en los casos de cuando la víctima es un adulto mayor, cuando la víctima es una niña o niño, ¿por qué no decir adolescente? O también cuando la víctima padece de alguna enfermedad terminal, ¿no?, entre otros. Perfecto. Esas son las excepciones. ¿Y cuáles son las reglas generales que hay que seguir para efectos de formular o presentar la medida cautelar? Como bien anteriormente habíamos mencionado que hay que cumplir pues ciertos requisitos, como por ejemplo agotar todas las instancias internas, ¿no? Y ahí va mi pregunta, doctora. Para poder acudir a esta instancia, ¿necesariamente tiene que ver tal vez una sentencia ejecutoriada? ¿Algo por ahí? ¿O se puede de alguna manera proceder en un proceso, ¿cómo le puedo decir?, en términos intermedios? No es necesario que exista una sentencia ejecutoriada, y de hecho eso va encaminado en taller el día de hoy, ¿sí? Porque frente al taller que si ustedes pues ya lo alcanzaron a leer, si no pues es comprensible porque igual es para entregar el lunes, los pongo a discernir sobre cuáles son los requisitos que sí se deben agotar y cuáles no se deben agotar. Esto parece la repetición de la repetidera, pero es muy importante que lo tengan claro porque digamos que no en todos los casos se entiende agotado un recurso cuando se llegue a una sentencia ejecutoriada, ni tampoco en todos los casos se entiende que no se agotó
si no se entiende, si no se tiene sentencia ejecutoriada. Suena un poquito complejo entenderlo, pero la cuestión para poder determinar cuándo entonces sí necesito que exista sentencia ejecutoriada es el criterio de la idoneidad, la adecuación y la efectividad. ¿A qué voy? Cuando no se necesita sentencia ejecutoriada. No se necesita sentencia ejecutoriada cuando ese recurso no cumpla no cumple el criterio de efectividad, es decir, cuando su plazo de resolución es totalmente extenso. Y es tan extenso, ojo a esto, es tan extenso que pone en riesgo o puede generar una vulneración que finalmente no puede repararse posteriormente. ¿Me hago entender o trato de ser un poco más clara? Ahora, cuando sí es necesario tener sentencia ejecutoriada, sí es necesario tener sentencia ejecutoriada cuando ese recurso es totalmente ágil, ¿sí? Ese recurso puede subsanar la situación que se está enfrentando, o sea, es el remedio para esa vulneración y adicionalmente, entonces se tiene que ese recurso cumple en totalidad, o sea, cumple en totalidad con el criterio de plazo razonable. ¿A qué voy? A que pese a que el caso sea complejo, pese a que el caso tenga cierto grado de dificultad, el Estado parte a la hora de, el ciudadano mejor afectado a la hora de agotar ese recurso, puede entonces encontrar una solución y no sería necesario acudir al Sistema Interamericano de Derechos Humanos porque con ese recurso es suficiente solucionar. ¿Claro es? Sí, doctora. Bueno, entonces vamos a mirar dos cosas importantes. Cuando vamos a instaurar una petición o una solicitud de medida cautelar, acuérdense que yo les manifestaba en clases pasadas que ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos se proceden a realizar solicitudes de medidas cautelares y que por eso se consideraba que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos tenía una función cuasi jurisdiccional, ¿cierto? Y es porque tiene esa facultad de emitir esa decisión que es de carácter netamente provisional y que obliga totalmente a los estados parte. ¿Listo? Cuando digo que hay dos formas de presentarlo es porque una es, bueno, en realidad no es que, ya esto es por estrategia y estilo de cada uno de los abogados litigantes, pero la idea es que se pueda acudir a la página oficial de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Ustedes están viendo en mi pantalla. ¿Qué están viendo en la pantalla? Para yo... Sí me está, o sea, estamos en ese momento en la página de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. ¿Alcanzan a ver que estamos en la página o estoy mostrando otra cosa? Qué pena que es que esta plataforma... Sí, Sí, está en la doctora. página. Vamos a Sí, ver. doctora. Bueno, entonces estamos en la página, exacto. Entonces ahí les decía, es de estilo de los abogados. Yo acostumbro para una mayor argumentación redactar mi propia medida cautelar en Word porque me puedo generar de una manera más sustancial mis argumentos, pero la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por practicidad dispuso en su plataforma un formulario que sí o sí hay que llenar, ¿sí? Entonces, aquí me siguen en la página oficial de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Ahorita les voy a mandar igual el link. Yo ya se los había mandado, pero ya se los voy a mandar. De nuevo, procedemos a este link que están viendo acá que se llama medidas cautelares. No, perdón, este no es. Muy bien. Y mira, de hecho hay un instructivo en la Comisión Interamericana sobre cómo presentar esa medida cautelar.
No sé si esta sí es la plataforma y no les quiero dar una información totalmente imprecisa. Listo. Y vamos al portal de peticiones, ¿sí? Vamos a la página, vuelvo y repito, estamos acá ubicados en la página de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Esta es la parte que yo llamo vulgarmente de carpintería, pero ahorita ya vamos a mirar cómo sustanciamos el documento. ¿Listo? Estamos en la página de la Comisión Interamericana. Van al link medidas cautelares y van al link que se llama portal de peticiones. Listo, una vez le dan clic a portal de peticiones, nos lleva a este portal. Y van a mirar que hay formas de las modalidades mediante las cuales se puede presentar una medida cautelar. Ojo, ¿con eso a qué me refiero? A la legitimidad por activa. Es decir, una medida cautelar a través de quién se puede presentar o quién la puede presentar. ¿Quién me puede responder esa pregunta? Ninguno. ¿Quiénes creen que puede presentar una medida cautelar? Eso ya lo habíamos visto en clase. Vamos a mirar a alguien de los que no han participado casi. Doctora, ¿Sí? ¿una persona que no pertenezca al gobierno? Muy buena apreciación. Sí, obviamente tiene que ser alguien porque es que finalmente se litiga contra el Estado. O sea, acuérdate que acá ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos estamos litigando contra el Estado. Doctora, ¿podría ser una ONG? Muy bien. ¿Quién más? Esta pregunta se asemeja mucho a como yo te digo, ok, tú necesitas acudir a la jurisdicción ante un juez. ¿A través de quién puedes acudir a la jurisdicción? Es más o menos para que se ubiquen. ¿A través de quién se pueden presentar las medidas cautelares? Doctora, en el caso de Andrade, era representante, ¿no? Pero que vivían en Estados Unidos. Eran abogados, ¿no? Representantes. Al menos eso es lo que entendí. En este caso en particular, digamos que estás respondiendo la pregunta con otra pregunta, ¿cierto? En efecto, pues, o sea, la nacionalidad de la persona que represente a las víctimas no importa. Eso es lo bueno del Sistema Interamericano de Derechos Humanos. O sea, no tiene que ser, digamos, un abogado reconocido en X país. Y eso arroja la segunda pregunta, pero se la voy a hacer apenas quede claro este tema. ¿Quiénes pueden presentar una medida cautelar ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos? Ahorita lo dijo la compañera, puede ser una ONG que acredite efectivamente que sí es una organización como tal. Puede ser también, en algunos casos un abogado podría ser. Podría hacerlo la persona directamente, sin su formación en derecho. Les pregunto, ¿ustedes qué creen? Juan Carlos Vaca está por ahí. Sí. ¿Sí? Muy bien. Sí.
José Carlos Vacas, perdón. ¿Quién crees? Ahí estamos. ¿No? José. Doctora. No sabes. No. Bueno, entonces vamos a solucionarles. Yo creo que puede pedirle a cualquier persona que se sienta agravada o que haya vulnerado su derecho, cualquier persona particular. Doctora, yo pienso que en realidad lo puede hacer cualquier persona jurídica o natural, pero sí tiene que tener un representante legal que lo ampare para poder ir por la vía legal, pues, ¿no? Me imagino como requisito que sí o sí tiene que ser un abogado, un representante legal, ¿no? Doctora, cualquier persona u organización puede presentar dicha medida siempre y cuando represente a un grupo que se encuentre en situación de riesgo. El reglamento de la comisión en su artículo 25 nos dice que las situaciones graves y urgentes de sufrir daños irreparables de la comisión podrá, a iniciativa propia o a solicitud de parte, solicitar que un Estado adopte medidas cautelares. Muy bien. Eres Carla, ¿verdad? Sí. Muy bien, voy a ponerle acá tu participación. Muy bien, es correcto. Entonces, tenemos claro que no necesariamente tiene que ser un abogado, puede ser una corporación, siempre y cuando acredite. ¿Qué requerirá? Normalmente en todos los estados partes para poder acudir ante la comisión, para poder instaurar una medida cautelar o llevar a cabo una representación, se requiere poder para actuar, porque eso es lo que me legitima. ¿Ustedes creen, pensando que ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, que es un sistema internacional, solicitaría un poder, de qué manera o no se requiere poder, o cuál es el formato que debemos llenar? ¿No? Ninguno. Bueno, para acudir a la hora de instaurar la medida cautelar, para acudir, para acudir ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, se requiere autorización. ¿Cómo debe ser esa autorización? Como cualquier documento. Tal víctima, tal persona en calidad de víctima de tal vulneración, se autoriza a esta organización o a este abogado o a esta persona que se dedica a proteger los derechos fundamentales de las personas vulneradas, para que me representen el trámite de esta medida cautelar. Es sumamente flexible, ¿sí? No requiere ninguna forma especial ni nada al respecto, pero que sí acredite que esa autorización fue otorgada por esa persona que requiere ser protegida mediante una medida cautelar, o se vea afectada y que por ende sea la víctima dentro de el trámite de una petición individual. Muchachos, qué pena que es que estoy recuperando mi contraseña para poder enseñarles. Creo que ahí están viendo el portal para que vamos ingresando. Quisiera que me vayan siguiendo. Pueden ir ingresando ustedes también. No sé si están conectados desde sus computadores. En caso de que tengan que crear su respectiva usuario, pues lo creen.
Ahora bien, mientras podemos ingresar acá. Ahora bien, ¿quiénes consideran ustedes que son víctimas dentro del sistema interamericano de derechos humanos? ¿Y a qué voy? Les pregunto. El día de antier o ayer, una persona de el Estado de Bolivia, una diputada, procedió a instaurar una medida cautelar ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Pregunta, ustedes que tienen más el contexto de sus países, ¿creen ustedes en que quiénes fueron las víctimas identificadas para poder proceder a presentar esta petición? En realidad no se ha podido identificar, individualizar a las víctimas como tales, ¿no? Porque fue toda la población cruceña. Muy bien. Entonces, con esa respuesta entendemos que hay dos tipos de víctimas. Unas víctimas directas y unas víctimas indirectas, ¿sí? En ese sentido, se requiere para poder, como requisito de procedibilidad, para presentar esa solicitud de medida cautelar, determinar las víctimas. Y cuando me habla de determinar las víctimas, quiere decir que se determina un grupo poblacional. En este caso en concreto, el grupo poblacional era directamente pues, la población de Santa Cruz, ¿sí? Porque está en un estado en ese momento de aislamiento del resto de la ciudadanía, ¿sí? Pero hay algunos casos donde las víctimas sí pueden ser individualizadas. Y dado que en este momento pues el portal no me está dando, les voy a compartir una petición de medida cautelar que se presentó en pro de las personas privadas de la libertad. Doctora, también la expresidenta Yanine Áñez acudió a la Corte Interamericana. Perfecto. Sí, yo lo, Doctora, exactamente, es que no lo envié, pero lo envío ahorita al grupo. Hay una enfermera que fue acusada de un rapto de un niño y también fue privada de libertad. Estuvo privada de libertad 2 meses y ella se considera víctima porque al final encontraron realmente a la verdadera raptora. Entonces, ella es una víctima, como usted dice, ¿no? En este caso es una persona individual, ¿no? Que está presentando la denuncia ante la Comisión Internacional de Derechos Humanos. Ahorita lo envío al grupo. Pero la policía dice de que actuó conforme a ley. Sin embargo, ella está presentando la denuncia. Ahora, en el caso que estamos pasando en Santa Cruz, es una diputada que está enviando una denuncia en razón de todo un pueblo. Entonces, no sé, usted nos explicará si la comisión acepta como víctimas a personas solo individuales o también colectivas, así, ¿no? Como en el caso de Santa Cruz. Muy buena pregunta, porque efectivamente, pues lo que les quiero ilustrar es que en la medida cautelar, dentro de la individualización, y no solo la medida cautelar, también estamos hablando de la petición individual, a la hora de individualizar las víctimas, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha sido enfática en manifestar que las víctimas pueden ser determinadas o indeterminadas, directas o indirectas, ¿sí? Entonces, a la hora esto es muy importante porque muchas personas a la hora de redactar, cuando empiezan a escribir, digamos que se quedan pensando, bueno, y a nombre de quién, pues, ¿quién represento? ¿Represento a un grupo en particular? ¿Cuáles entonces son mis requisitos? Cuando se trata de un grupo, en general, como en este caso la población de Santa Cruz, no se requiere ir casa a casa buscando una autorización respectiva. ¿Sí?
¿Qué se requiere identificar? Pues la población. Y generalmente ayuda mucho y aporta mucho demostrarle a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que sí se trata de una situación de emergencia. Ejemplo, lo que está viviendo en este momento Santa Cruz lo amerita y están publicaciones en medios que pueden servir como medios, como elementos probatorios. ¿Quiénes podrían en ese orden de ideas ser entonces una víctima directa o una víctima indirecta? ¿Qué se les ocurre? Licenciada, la víctima directa yo creo que es una persona particular, ¿no? Y la indirecta son, en el caso de la diputada que está haciendo por una población. Muy bien. En un caso en concreto, por ejemplo, en el caso de Santa Cruz, por ejemplo, ¿quién podría ser una víctima indirecta e indeterminada? ¿Quién me pone un ejemplo? La población, doctorita. Buenas noches, doctora. Sí. Para mí sería, digamos, la indeterminada, la misma sociedad, pues, ¿no? Porque no se llega a determinar, digamos, en realidad, como usted dijo, no se necesita ir a pedir puerta por puerta para que sea representada. En este caso, la misma sociedad sería la víctima indeterminada, que está representada por, bueno, en este caso por la diputada. Doctora, si me permite, la víctima directa es la persona ofendida, el titular del bien jurídico lesionado. Y las víctimas indirectas son los familiares de estos, ¿no? Que también sufren las consecuencias. Muy bien, ese lado sí, por ese lado vamos más concordantes. La víctima indirecta tiene que guardar en sí cierta relación o cierto vínculo importante con respecto a la persona que está padeciendo ese tipo de situación. Ejemplo, el compañero decía, bueno, las víctimas indirectas podrían ser toda la población de Santa Cruz. No, esa es la víctima directa. Y esto es muy importante que ustedes lo tengan muy claro porque muchas veces han inadmitido medidas cautelares ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos precisamente porque no se ha podido o no se ha sabido determinar si se trata de una víctima directa, si se trata de una víctima indirecta, si se trata de una víctima determinada, si se trata de una víctima indeterminada. ¿Claro eso? Sí, doctora. Bueno, entonces, lo primero que necesitamos hacer para efectos de instaurar la medida cautelar es agotar los requisitos formales. ¿Cuáles son los requisitos formales? Pues los que me indican la forma y están establecidos en el artículo 28 del reglamento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que establece esos requisitos. ¿Quién quiere dar lectura a esos requisitos? Edwin. Ninguno. Yo se lo leo, doctora. Perfecto. Vamos uno a uno y los vamos a ir agotando. Ya, doctora. Artículo 28 de la Corte Interamericana. Las peticiones dirigidas a la comisión deberán contener la siguiente información. 1. El nombre de la persona o personas denunciantes o
en el caso de que el peticionario sea una entidad no gubernamental, su representante o representantes legales y el Estado miembro en el que se esté legalmente reconocido. ¿Así de corrido todo o lo va a desglosar por parte? Vamos por partes. ¿Qué entendemos por persona? O más bien, ¿qué entendemos por las personas que pueden proceder, y lo acabo de explicar, a instaurar una medida cautelar? Alguno, porque hoy están tan poco participativos. O sea, ustedes cuando acuden a la página de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos se encuentran con eso. Esto es lo primero con lo que se van a topar. Sí, con lo primero que se van a encontrar. Paso a paso para llenar el formulario. Listo. Pero ese paso a paso contiene un aspecto sustantivo, que es el que he venido tratando de explicarles en estas clases, ¿sí? Para que ustedes entiendan lo que, digamos que el impacto que están, o más bien lo que están haciendo a la hora de instaurar esa medida cautelar. Porque nada ganan con proceder a rellenar un formulario que no tiene ningún sustento y que finalmente se los van a inadmitir, ¿sí? Entonces, lo primero que se requiere es en específico que la persona esté legitimada para acudir ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. ¿Y quiénes son las personas legitimadas? Lo acabamos de decir. ¿Quiénes son? La que se encuentra en situación grave como víctima o tiene la autorización de alguien que está sufriendo un daño irreparable en cuanto a sus derechos. Listo, entonces vamos por el primer, muy bien, vamos por el primer paso. Dice el nombre de la persona o personas denunciantes. ¿Quiénes son esas personas denunciantes? Pues las afectadas directamente. Ejemplo, si una persona está privada de la libertad, pues obviamente estando privada de la libertad es muy difícil que proceda a instaurar una denuncia, pero una persona que está privada de la libertad o una persona como alguno de ustedes que está viviendo esta situación en Santa Cruz, ¿podría hacerlo de manera directa? Sí. ¿Y la persona tiene que ser abogada? No. No. Lo puede hacer de manera directa. De hecho, es estratégico y en este momento que está viendo la situación en el país, pues específicamente Santa Cruz, entre más medidas cautelares instauren mejor, porque posteriormente la comisión lo que hace es acumularlas y emitir un solo concepto. Pero alertan a la comisión de la situación que están viviendo. Listo. Ahora, perdón si le entendí. Entonces quiere decir que nosotros ahorita podemos instaurar una denuncia como personas que estamos siendo privadas de nuestros derechos en estos momentos, por ejemplo, como personas individuales. ¿Lo podemos hacer? Por supuesto que lo pueden hacer. Perfectamente. Es más, como ejercicio de esta clase, deberían hacerlo. Una vez terminemos de entender, yo les terminé de explicar hoy que el paso a paso y lo que debe contener ese formulario y cómo lo deben llenar para efectos de que lo puedan hacer. Una, porque están viviendo una situación de afectación directa a ustedes, y segundo, como ejercicio para que ustedes aprendan a litigar alto impacto. Listo, en ese orden de idea queda claro quiénes podrían hacerlo, personas o personas denunciantes. ¿Quién es el denunciante? La persona que está siendo afectada de manera directa. Ojo, en el caso de que el peticionario sea una entidad no gubernamental, su representante o representantes legales. Cuando ustedes miran en ese documento ese acápite, esa frase que dice una entidad no gubernamental, y teniendo en cuenta que ahorita les expliqué ese tema,
¿qué piensa que son las personas no gubernamentales, las entidades no gubernamentales? Bueno, yo opino que podrían ser personas naturales o una ONG, doctora. Cualquier organización privada. Muy bien. Y cuando hablamos de situaciones en las que establece y el Estado miembro en el que esté legalmente reconocida. ¿Cómo así? Entonces, o sea, ¿los estados pueden solicitar medidas cautelares? Si el Estado es la persona demandada. Para entender este alcance, importante porque en muchas clases me lo han preguntado, me dicen, bueno, pero el numeral primero del artículo 28 dice que el Estado también puede presentar medidas cautelares. Resulta que en una cápite que se llama responsabilidad internacional de los estados, resulta que los estados pueden responder ante las cortes internacionales, sea por acción, por omisión o por aquiescencia. ¿Qué significa aquiescencia? Son aquellos casos donde, digamos, la situación se sale de la órbita del Estado. Son situaciones que son cometidas por particulares, pero el Estado realiza un papel totalmente permisivo, ¿sí? Entonces, son acción, omisión o aquiescencia. ¿Qué significa? Generalmente puede pasar que una entidad como no sé cómo se llama ya, me imagino que se llama Asamblea Departamental. Sí. Podría demandar a su propio Estado sabiendo que se considera una entidad, un organismo del Estado, una corporación del Estado. Podría denunciar ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos o podría solicitar esa petición de medida cautelar ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. ¿Podría hacerlo? Claro que sí, doctora. Claro que sí, ellos pueden hacerlo. De hecho, lo están haciendo, ¿no? Sí. Entonces, efectivamente, aunque el Estado es el demandado, muchas veces de sus entidades, pues de la Procuraduría, puede ser. ¿Por qué? Porque no, como no tienen como las competencias de ciertos organismos, corporaciones son tan limitadas, y una vez agotan todas las instancias o apenas ven una situación de riesgo y urgencia y no ven una solución al respecto, pues lo que le queda es acudir al Sistema Interamericano de Derechos Humanos para efectos de poner la denuncia, ¿sí? Porque, ejemplo, si hay medidas que son presidenciales, ¿quién las controla? Y entonces la diputada hace parte o alguna presidenta hace parte de la organización del Estado, claro que hace parte, pero también tiene derecho a proceder a instaurar la denuncia buscando subsanar la situación jurídicamente infringida, porque, ojo, la función que ejerce no tiene correlación con la función de la persona que puede estar propiciando esa vulneración, ¿sí? Claro eso, lo primero que tengo que poner en la medida cautelar, primero que me van a poner a solicitar, identifique si la medida cautelar está siendo realizada, está siendo instaurada por un representante legal, si usted es un miembro del Estado, si usted es una entidad no gubernamental o si usted es directamente el afectado. Si usted es directamente el afectado, pues obviamente no requiere autorización, pero si usted no es directamente el afectado, requiere autorización. Ahora, si se trata de víctimas determinadas y directas, requiere dicha autorización. Si son víctimas indeterminadas e indirectas, no requiere de esa autorización. ¿Claro es? Sí, doctora, quedó claro. Ahora,
Vamos al segundo requisito. ¿Quién lo quiere leer? Lo leo yo, doctora. Buenas noches. El número 2 dice, si el peticionario desea que su identidad sea mantenida en reserva frente al Estado y las razones respectivas. Estaba acá hablando sola, se me silenció el micrófono. ¿Qué se refiere? ¿Qué significa eso? Se pueden poner denuncias anónimas. Se pueden hacer solicitudes anónimas. Si la persona que presenta la denuncia lo pide, está facultado para hacerlo. A ver, lo que quiere decir este artículo, este numeral como requisito, es que ante la Comisión Interamericana no debe existir tal anonimato. Lo que sí puede hacer la persona afectada, porque pues pueda tener temor o porque está en un estado muy inquisitivo, donde puede poner en riesgo su vida, puede más bien manifestarle a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos su deseo de mantener bajo reserva su identidad por motivos de protección o por motivos fundados. Ahí dice, hay que fundar el motivo, hay que motivarlo, ¿sí? Pero esa identidad no puede ser oculta ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. ¿Listo? Tercer requisito, la dirección de correo electrónico para recibir la correspondencia de la comisión. Y demás datos que ahí se establecen. ¿Por qué? Porque ante la comisión, como yo les dije al inicio, que litigar ante la comisión es fácil, porque todo se hace por vía virtual, para efectos de mantener la comunicación, para efectos de realizar las notificaciones, se deben proporcionar estos datos. ¿Por qué la comisión funciona bajo la modalidad virtual? Pues porque son muchos estados partes, sería muy imposible e inmanejable que fuera presencial o esa exigencia fuese presencial. De hecho, generalmente muchas de las víctimas que se encuentran siendo afectadas en sus derechos humanos son carentes de recursos económicos y por ende no van a contar con un músculo financiero importante para poder estar viajando a donde se encuentra la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que es en Washington. Y aparte que se requiere un visado para poder entrar. ¿Listo? Cuarto, muy importante, una relación del hecho o situación denunciada con especificación del lugar y fecha de las violaciones alegadas. ¿A qué voy con esto? ¿Ustedes conocen los hechos jurídicamente relevantes? ¿Qué entendemos por hechos jurídicamente relevantes? Se refiere a los agravios que está siendo vulnerado de la persona. ¿Qué más? A veces me ha tocado revisar unas peticiones, ¿sí? Se puede relacionar a todo el proceso en sí, ¿no? Todo lo que ha conllevado el proceso, ¿no? Jurídicamente relevante. Si es que se ha cumplido con las etapas y todo el tema de subsidiariedad. La relación de los hechos también, doctorita. La relación de los hechos, los agravios. Pero ¿a qué voy? No pueden, es desgastante realizar una relación de los hechos en general, o sea, contar la historia de Santa Cruz, contar la historia desde el nacimiento, no, o sea, necesitamos contar los hechos que van directamente relacionados, ¿sí? Con la situación que se encuentra vulnerada. Ejemplo, en el caso de Santa Cruz, ¿qué hechos podrían relacionar ustedes? ¿Cómo harían ustedes el relato cronológico de los hechos? Frente a la situación que están viviendo en este momento.
Alguno que se ofrezca a realizar el relato cronológico. ¿Cómo lo haríamos? Judith, Bueno, está- doctora, empezaríamos que a partir del 21 de octubre de este año, Santa Cruz entró en un paro para pedir un censo que por ley corresponde, ¿no? Que está constitucionalmente establecido que cada 10 años se debe realizar y que el gobierno se niega a hacerlo. Por ende, Santa Cruz entró en un paro. Entonces el gobierno decidió cercar Santa Cruz. Ese sería un relato simple, ¿no? Privándolo de sus derechos en todos los sentidos, ¿no? yo tomo ese Ese relato. sería un relato más rápido. Sí, yo tomo ese relato más como una introducción. Porque el relato debe ir relacionado, hecho, vulneración. Entonces, en ese sentido, yo entendería como Comisión Interamericana simplemente que el Estado entró en un paro, pero no entendería cuál es la vulneración. Yo lo que le tengo que mostrar a la Comisión, cuál es la vulneración, cómo, y a través del relato de los hechos, cómo se configura esa vulneración. Acotando lo que habló ya la colega, es importante también aclarar que este censo, de acuerdo al censo, se determina también el tema de los recursos, ¿no? Que ahí es donde el gobierno supuestamente está dilatando realizar el censo para no poder establecer qué monto le tocaría al departamento de Santa Cruz de acuerdo a los habitantes que ahora tiene, ¿no? Y el hecho vulnerado como tal sería el tema del cerco, que impide a la población abastecerse. El tema de que ahorita se están prohibiendo las exportaciones de la soya y otros productos que genera Santa Cruz como tal, ¿no? Y esto afectaría directamente al departamento de Santa Cruz económicamente. Gracias, doctora. Muy bien. ¿Cómo es su nombre? Erika Vizcarra. Qué pena, es que como estoy compartiendo la pantalla, no veo quién interviene. Entonces, Erika Vizcarra, doctora. Entonces me van diciendo, antes de intervenir, me van diciendo sus nombres para poder apuntar sus intervenciones que sirven para la nota. Listo. Claro eso. Muy bien, Erika. O sea, lo que yo le tengo que mostrar a la comisión es, mira, estos son los hechos que vulneran esta situación jurídicamente infringida. Y voy a exponer un relato cronológico de vejámenes, los llamo yo porque para mí cualquier vulneración a los derechos fundamentales y convencionales son vejámenes. Entonces los tengo que relatar de una manera muy precisa para efectos de que la comisión entienda perfectamente en qué momento se configura la vulneración. ¿Qué más tendría que tener yo claro para poder realizar un correcto relato de los hechos? Pues, ¿cuál es el derecho fundamental o convencional que se vulnera? ¿Quién me puede decir en el caso de Santa Cruz qué derecho convencional se está vulnerando? Doctorita, el derecho convencional, el derecho a la alimentación sería. Muy bien. Perdón. Doctora. El derecho a la salud, el derecho a la el derecho vida al y a la trabajo. salud, al trabajo, porque doctora también entran medicamentos y ellos no están dejando que entren los medicamentos, todos los insumos médicos, todo lo que es para abastecerse, ¿no? En la canasta familiar. Bueno, muy bien. Entonces, ya hasta el agua también, doctorita, están pensando ya cortarnos el agua. Esos son los hechos que deben poner en una solicitud de medida cautelar. Primero, hacen la introducción que ya la hizo la compañera. En virtud de este paro respectivo, el Estado de Bolivia en este momento se encuentra en estas condiciones. Primero, el Estado procedió a aislar a Santa Cruz
impidiendo el ingreso de los medicamentos. Situación que vulnera el derecho a la vida, a la integridad personal, el derecho a la salud. En relación con el artículo 1.1 y 2 de la Convención Americana de Derechos Humanos, porque siempre debo poner en relación con esos dos artículos, porque esos dos artículos, tanto el artículo 1.1 como el artículo 2 de la Convención Americana de Derechos Humanos, son los que determinan que el Estado de Bolivia está vinculado directamente como Estado parte y es obligatorio cumplimiento la Convención Americana de Derechos Humanos, ¿sí? Entonces, nótese. Segundo, no están dejando entrar los alimentos. ¿Qué derecho vulnera esa situación? A partir de tal fecha, el Estado parte no está dejando entrar los alimentos, motivo por el cual con esta situación se vulnera tal artículo de la Convención. Tercero, el Estado de Santa Cruz tomó la determinación de suspender el servicio del agua. Con este hecho se vulnera el artículo número tal. ¿Ven cómo le queda más fácil a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos poder determinar dónde está la vulneración y de inmediato hacerse una idea de por qué la medida cautelar es sumamente urgente? ¿Claro eso? Repito, la mejor forma de relatar los hechos ante el Sistema Interamericano de Derechos es pensando en lograr el objetivo de que se decrete la medida cautelar en favor del solicitante. Y para eso es necesario que ustedes a la hora de relatar cada hecho lo puedan vincular a una vulneración específica. ¿Dónde encuentro las vulneraciones? En la Convención Americana de Derechos Humanos. ¿Listo? ¿Claro eso? Bueno, sigamos. Ya tenemos entonces la relación de los hechos. Mira que aquí me dicen especificación de lugar y fecha de las violaciones alegadas. Cuando dice especificación de lugar y fecha, voy a decir el día tal, en la ciudad de Santa Cruz, se encuentran los habitantes en esta condición, se encuentran suspendidos, situación que vulnera tal derecho convencional. Ven que ustedes acá, si me ven con el cursor, perdón, acá con el cursor, están diciendo de las violaciones alegadas. Entonces, ¿puede ser cualquier hecho? No puede ser cualquier hecho. Tiene que ser un hecho que conlleve per se una violación establecida en el Corpus Juris del Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Por eso mi recomendación es que a la hora de describir cada hecho lo puedan vincular a una vulneración. Primero porque es una exigencia del artículo 4 del numeral 4 del artículo 28. Y segundo porque es muy estratégico mostrarle a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos dónde se encuentra la vulneración para que pueda tomar una determinación favorable. ¿Sí? Numeral 5. Establece, ojo, de ser posible en nombre de la víctima, así como de cualquier autoridad pública que haya tomado conocimiento del hecho o situación denunciada. ¿Por qué creen que es importante anunciar, sí, o relacionar la autoridad pública que haya tomado conocimiento del hecho? ¿Por qué? Para determinar cuál fue el recurso ulterior al que acudió como último recurso antes de ir a la Corte Interamericana. Porque hacemos conocer que se están vulnerando
tanto derechos humanos como también garantías constitucionales, dado que Bolivia está pasando por una crisis en el sistema democrático? Muy bien, sí, también, pero no solamente por eso. Acuérdense que ahorita les expliqué que los estados partes también responden a nivel internacional, sea por acción, por omisión o por aquiescencia, ¿sí? Pero adicionalmente a eso, es muy importante que tengan en cuenta que a la hora de instaurar una medida cautelar, una solicitud de medida cautelar ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la comisión, ¿se acuerdan en las primeras clases que les explicaba las facultades de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos? Pues la comisión podría tener la facultad ex oficio de solicitar, de instaurar la petición individual directamente. Es decir, si alguno de ustedes instaura la medida cautelar y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos observa o avisora que existe una vulneración y existe mérito y los suficientes elementos o medios de prueba, podría la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de manera ex oficiosa, sin ni siquiera necesitar la autorización de los denunciantes o de los solicitantes de la medida cautelar, proceder a denunciar el Estado parte e instaurar la misma Comisión Interamericana de Derechos Humanos la petición individual ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos para que se inicie un proceso de judicialización en contra del Estado de Bolivia. Pero, como yo les manifestaba que los estados partes podrían responder por acción, omisión o aquiescencia, habría que determinar en qué momento impetró el Estado esa vulneración, y para ello, pues el Estado actúa a través de sus agentes estatales. Podría determinarse, se trata de una situación omisiva, se puede tratar de una situación por activa, o se trata de una situación por aquiescencia. Entonces, cuando esa exigencia se genera a la hora de formular o estructurar la petición individual, se está solicitando en este caso que, de ser posible, se tenga el conocimiento de quién es el órgano o el funcionario que está procediendo a impetrar estas vulneraciones, pues se conozcan ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, porque eso le permite a la comisión determinar si se trata de una responsabilidad del Estado por acción, omisión o aquiescencia. En este caso concreto que ustedes están viviendo, ¿cómo considerarían ustedes, o sea, o podría considerarse que se puede anunciar o relacionar si la autoridad pública tuvo conocimiento, y cuál sería esa autoridad pública? ¿Estoy siendo muy enredada o no saben? Doctora, a ver si yo le entendí. ¿Sí? En este caso de Santa Cruz, sería la autoridad que tiene conocimiento, para mí, ¿no? No sé si estoy equivocado, el Ministerio de Gobierno, toda vez de que a través del ministro de Gobierno han enviado inclusive policía para que resguarden a los que están cercando Santa Cruz, para que no haya enfrentamiento, o en caso de que el ciudadano de Santa Cruz intente ir a romper ese muro de tierras que han puesto, digamos, para acercar Santa Cruz, ¿no? En este caso sería el mismo Ministerio de Gobierno o el mismo presidente, porque es de conocimiento de ellos, e inclusive son su misma gente, digamos, de sus mismos partidos. Muy bien. Sí, sí. En efecto, se puede manifestar esa situación. E incluso, es totalmente estratégico, muy acertada tu intervención, porque es muy estratégico manifestar. Incluso, mira, estas autoridades de gobierno, ¿sí? Son las que toman las determinaciones. ¿Sería un vulnerador directo? Sí. ¿Por qué? Porque toman las determinaciones. O sea, el hecho de tomar la decisión de
de nuevo abastecer Santa Cruz o suspender el servicio del agua, ¿quién toma esa decisión? ¿Quién avala esa decisión? Entonces se pueden relacionar y las entidades que avalan la decisión de suspender el servicio del agua es esta. Y la Procuraduría, que tiene una función protectora, no está haciendo nada, ahí está por omisión. Y tal entidad que podría proteger o emitir una decisión judicial, no lo hizo. Entonces, mira cómo vamos generando una estructura importante dentro de la solicitud de medida cautelar, el relato de los hechos, que ya quedó claro cómo debían hacerlo, la posible determinación de las autoridades, también la determinación de la víctima, eso ya lo vimos. ¿Y por qué que hayan tomado conocimiento? Como ya les decía, porque también el Estado puede responder por omisión o por acción. Por acción, ¿quién es? La persona que tomó la decisión. Por omisión, ¿quién es? Ejemplo, la Procuraduría, que puede actuar como entidad protectora de derechos humanos y no hace nada. O las autoridades que podrían tener, acorde a sus competencias y facultades, la posibilidad de impetrar algún tipo de decisión o acción o etcétera, y no está haciendo nada. Sexto. Y acá hoy, frente a este punto que ya se los había mencionado, dice la indicación del Estado que el peticionario consideró responsable por acción o por omisión de la violación de alguno de los derechos humanos consagrados en la Convención Americana sobre Derechos Humanos y otros instrumentos aplicables, aunque no se haga una referencia específica a los artículos presuntamente violados. ¿Por qué no es necesario decir el artículo número tal o el artículo tal? Porque muchas personas no conocen, no tienen la técnica de Sistema Interamericano de Derechos Humanos, pero ustedes sí podrían determinar y se está vulnerando el derecho a la vida y el derecho a la salud y el derecho a la integridad personal y el derecho a la dignidad humana. Por ejemplo, yo en las noticias estoy viendo que en Bolivia están privando a personas de la libertad y por eso incluso fue intencional el ejercicio que les coloqué, porque muchas personas que están siendo privadas de la libertad, que ni siquiera se les respeta su presunción de inocencia y están siendo privadas de manera arbitraria porque están protestando. ¿Sí? Entonces, si ustedes pueden analizar el artículo 6, yo la recomendación que realizo es que en el relato, desde el relato de los hechos, empiecen a determinar las vulneraciones. ¿Por qué? Porque le permite a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos hacer un test de adecuación de una manera más precisa para poder que puedan tener más vocación de prosperidad las solicitudes de medidas cautelares que ustedes instauren. ¿Claro esto? Sí, doctora. Perfecto, pero sí estoy siendo clara con esta estructura de medida cautelar. Igual este documento se los voy a compartir, pero antes de compartirlo quiero que lo tengan muy claro para que puedan entender en qué sentido se desarrolla cada uno de esos artículos, porque son requisitos de procedibilidad. Ahora, el numeral séptimo, el cumplimiento con el plazo previsto en el artículo 32 del presente reglamento. ¿Quién se atreve a leer el artículo 32 del reglamento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos? ¿Quién quiere participar y ganarse un punto en la clase? El artículo 33, doctor. ¿Cuál es tu nombre? Vinicius. Vinicius, es el artículo 31 del reglamento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. El reglamento yo se los compartí al grupo. Ya. Agotamiento de los recursos internos, ¿eso, doctora?
Ya. Con el fin de decidir sobre la admisibilidad del asunto, la comisión verificará si han interpuesto y agotado los recursos de la jurisdicción interna, conforme a los principios del derecho internacional generalmente reconocidos. 2. Las disposiciones del párrafo precedente no se aplicarán cuando a. No exista en la legislación interna del Estado en cuestión el debido proceso legal para la protección del derecho o derechos que se alegan han sido violados. B. No se hayan permitido el presunto lesionado en sus derechos el acceso a los recursos de la jurisdicción interna o haya sido impedido de agotarlos. C. Haya retardado injustificado en la decisión sobre los mencionados recursos. Numeral 3. Cuando el Espérate, peticionario... Vinicius, devuélvete y lee nuevamente ese numeral anterior. Cuando haya que... ¿El inciso B? No. Sí, cuando se haya generado un retardo. No exista en la legislación interna del Estado en cuestión del debido proceso legal para la protección del derecho o derechos que se alegan han sido violados. El que sigue. No se haya permitido al presunto lesionado en su derecho el acceso a los recursos de la jurisdicción interna o haya sido impedido de agotarlos. O haya retardado injustificado en la decisión sobre los mencionados recursos. Haya un retardo injustificado en la decisión de los determinados recursos. ¿Se acuerda que yo les explicaba el tema de la efectividad? Entonces, la primera pregunta que me hizo ahorita el compañero al inicio de la clase, de si se requería una sentencia en firme para efectos de instaurar una medida cautelar, no es necesario. ¿Por qué? Porque dependiendo si la medida, el proceso mediante la cual se debe proferir esa sentencia es demorado de manera injustificada o no es demorado de manera injustificada. ¿Y cómo creen ustedes que se podría justificar una demora a la hora del Estado resolver un recurso? Dilatando el proceso, doctorita. Sí, qué pena, sí. Debemos asumir que existe per se un retardo, o sea, ya hay una dilación del proceso. Pero ¿cuándo consideramos qué criterio podríamos tener nosotros para decir, en este caso en concreto, hay un retardo injustificado? ¿Cómo podrían ustedes pensar que puedan llegar a esa conclusión? De nuevo, doctora. Por los plazos vencidos. Dame un ejemplo. Ya, pido una audiencia de cesación a la detención preventiva y tienen para resolverlo 3 días. Y no sé, me lo resuelven recién en un mes, me llaman a la audiencia cautelar. Ahí están atentando contra la libertad. Yo puedo ir a la acción de libertad y a la acción de libertad también tiene un plazo determinado y no sé, me dan 2 meses. Están vulnerando los derechos del que está en prisión. Acción de libertad en 24 horas. Doctorita, Sí. también en el caso que nos ocupa, en este caso en el cual estamos pasando acá en Santa Cruz, el hecho de que estemos siendo bloqueados, podíamos denunciar tanto a los tribunales. Ahí nos van dilatando, pasa de autoridad en autoridad y nunca se resuelve. Entonces ya con ese agotamiento ya podemos acudir a los organismos internacionales. También, muy bien, pero entonces,
hay algo que no les he contado en la clase y es que hay un criterio del plazo razonable que se desarrolla en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y cuando desarrollan el taller, pues yo les dejé ahí un caso, que es el caso Jesús María Valle versus Colombia, que desarrolla muy bien el concepto de plazo razonable. Y es que en algunos casos, cuando se cumplen los criterios de ese plazo razonable, considera la Corte Interamericana de Derechos Humanos que se entiende justificable esa demora y por ende se entiende que ese recurso sí es efectivo. ¿Cuándo son? Tomen atenta nota. ¿Cuándo son? ¿Cuándo se genera estas situaciones? La primera es por la actividad del interesado, es decir, cuando la persona que está generando o está realizando la solicitud tenga una actividad sumamente compleja, ¿cierto? Por ejemplo, una persona que a nivel interno sea muy difícil individualizar su situación o determinar su situación. ¿A qué voy? A que cuando instaura la denuncia, por ejemplo, a nivel interno, no tiene la posibilidad de aportar medios de prueba que le permitan a la autoridad interna proceder a tomar una decisión. Otra situación, por ejemplo, cuando se denuncia o cuando una persona está siendo víctima de persecución política, ¿sí? Su actividad como tal es, digamos, un comisionado de paz. Su actividad como tal puede dificultar a las autoridades internas poder recaudar los elementos o la suficiente información para poder tomar una determinación. Ejemplo, ¿se acuerda del caso que analizamos del estado de Bolivia? ¿Alguien lo recuerda? Ninguno. Ninguno. El caso lo tratamos aquí. Creo que es Andrade versus Bolivia, doctora. Sí, estamos hablando respecto a la actividad de la persona interesada. ¿Qué actividad tenía esa persona? Si mal no recuerdo, era dirigente la señora y dentro de las limitaciones tenía doble arraigo, ¿no? Un arraigo departamental y un arraigo nacional, lo cual no está dentro de los lineamientos del ordenamiento jurídico. Muy bien. Adicionalmente, porque está en una posición de poder. Y esa posición de poder, digamos que generó ciertas persecuciones y por ende, para que ella pudiese demostrar las vulneraciones, requería, pues porque se trata de una persecución como tal, requería aportar medios de pruebas específicos y por ende, al perder esa autoridad, se le procedió a dificultar ese recaudo probatorio. Y cuando hablamos de recaudo probatorio, estamos hablando también de la dificultad de demostrar la configuración de la vulneración del derecho. Doctora, una preguntita. Sí. Cuando yo le hice la pregunta a inicio de clase, yo le pregunté porque aquí en el artículo 46 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos pone un requisito, ¿no? Que
se puede presentar un recurso en el lapso, en un periodo de 6 meses. Pero en su parágrafo, mejor dicho, en el inciso C, dice, sea presentada dentro del plazo de 6 meses, a partir de la fecha en el que el presunto lesionado en su derecho haya sido notificado de la decisión definitiva, dice, ¿no? Ahí va la primera pregunta. Por eso que yo le decía a inicio de clase si se puede interponer este recurso siempre y cuando hay una sentencia ejecutorial, lo cual ya me ha explicado. Ahora, la segunda pregunta dice, la materia de la petición o comunicación no está pendiente de otro procedimiento de arreglo internacional. No sé si estoy entendiendo bien, doctora. Si yo he presentado un recurso ante la comisión y de repente se me ha vulnerado otro derecho y interpongo otro segundo recurso, ese segundo recurso dice que no es viable, o sea, a mi entender, o estoy equivocado, doctora. Bueno, hay dos puntos, gracias por tu intervención, hay 2 puntos muy importantes. Mi anota, Primero es que doctora, cuando- es Germán Barreto, creo que Sí, Germán. me considere. Gracias. Listo, sí, Germán. Lo primero que hay que tener en cuenta es que cuando hablamos de, cuando la norma, en este caso en concreto, establece que se requiere que se haya decidido el recurso respectivo, no se refiere a cualquier recurso, se refiere a un recurso que sea adecuado, idóneo y efectivo. Y en ese sentido, por eso yo les manifestaba que cuando hablamos del recurso idóneo, adecuado y efectivo, es importante tener en cuenta que en esa efectividad es el tiempo en el cual se resuelve ese recurso, ¿sí? Y si el recurso es digamos que el lapso de resolverse es muy extenso, sin ningún tipo de justificación, por ende no sería considerable como un recurso que se tenga que agotar. Entonces, cuando el reglamento, a ver si me hago entender, cuando el reglamento habla de tenerse como requisito una decisión de fondo del recurso interno, ese recurso no puede ser cualquiera, porque entonces si cualquier actuación judicial está en trámite, pero no está concebida para solucionar o subsanar la situación jurídicamente infringida, no sería entonces necesario agotarlo y por ende no entraría dentro de esos requisitos. Ahora, si el recurso sí cumple con esas características y está en trámite de decisión, por eso les manifestaba que en ese sentido sí sería necesario proceder a esperar esa resolución de esa decisión. Ahora, tú planteabas otro aspecto importante que hace referencia a la necesidad, entonces, de proceder. Un momentico, por favor. En el segundo planteamiento que realizabas, que se hace necesario, ¿sí?, proceder a determinar desde cuándo, ¿sí?, desde cuándo se procede a contabilizar ese término de 6 meses. Porque yo igual cuando estábamos iniciando las clases les hablaba de un plazo de 6 meses con el que se contaba para efectos de acudir a Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Pero ese plazo se debe iniciar a contabilizar desde el momento en que se genera la vulneración y desde el momento en que esa vulneración, por ejemplo, queda, por así decirlo, como ejecutoriada. Entonces, en el caso en específico, cuando hay una actuación que está en trámite de decidir, clave para que se lo grabe, el tiempo mediante el cual, o sea, el plazo mediante el cual se inicia a contabilizar esos términos en específicos serían a partir de la solución del recurso que se considera idóneo, adecuado y efectivo. Ahora, si el recurso no cumple las características de idoneidad, adecuación y efectividad, por ende el plazo se tendería a contar a partir del momento en que que surgió el hecho que generó esa vulneración de derechos humanos. Ejemplo,
En el caso de Santa Cruz, la vulneración es que van a suspender los servicios del agua, ¿sí? Si no existe un recurso interno idóneo adecuado que se deba agotar, se empieza a contabilizar ese término de 6 meses a partir del momento en que se suspende el servicio del agua, ¿sí? Pero si existe un recurso idóneo, adecuado y efectivo que se deba agotar y que incluso está en trámite de solución, el término empieza a contar a partir del momento en que se solucione, se decida ese recurso. Si el recurso sigue siendo vulneratorio de derechos humanos, entonces se entiende que esa vulneración se prorrogó mientras se solucionaba el recurso. Pero si esa vulneración como tal cesa a la hora de resolverse ese recurso, no sería ni siquiera necesario acudir al Sistema Interamericano de Derechos Humanos. ¿Me hago entender? Sí, doctora, gracias. Bueno, muchas Sí, gracias, doctora. igual. Muchas gracias, igual, Germán, porque es importante todos esos detalles a la hora de que ustedes puedan estructurar sus solicitudes de medidas cautelares. Noveno, ¿quién lo lee? Doctora, aprovechando un momentito, por favor, este sería el formato, doctora, para presentar este requisito. Este es el formato, es como pregunta y respuesta, o hay un protocolo, un formato para presentar este recurso ante la comisión. Gracias por esa pregunta. Ahorita cuando es que creo que ahorita al inicio, que es un tema tan extenso que incluso yo normalmente acá en las universidades de Colombia los doy en un año, y a mí resumir un tema tan denso en un mes ha sido un poquito complicado, y por eso yo les digo, si no me entienden algo, si requieren que yo haga un stop y explique de una mejor manera, o de pronto menciono algo y se me olvida por precisamente darles información, me lo dicen, ¿sí? Para poder, porque mi intención es que ustedes puedan aprovechar al máximo este módulo al respecto, ¿sí? Pero respondiendo a esa pregunta, yo les decía, hay dos formas de presentar la petición individual. Perdón, la solicitud de medidas cautelares. La primera es a través del portal de la que pretendía mostrárselos, que es a través del portal de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y hay un formulario que es un Word, digámoslo así, pero está pegado ahí a la página de la comisión, y simplemente tiene que ir rellenando el paso a paso. Tiene que poner el nombre, tiene que ir llenando estos criterios que se establecen en el artículo respectivo, ¿sí? Y hay otra forma de hacerlo, que incluso yo les voy a compartir este documento, que es ustedes mismos construyendo el documento en un Word normal, realizan la solicitud de medida cautelar. Yo si quiero ahorita voy a buscar una solicitud de medida cautelar que yo haya proyectado, pues que ya haya redactado y se las comparto para que, pues si a bien lo tienen, les sirva de modelo. Yo normalmente lo hago en Word porque el formulario de la plataforma de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos me restringe, y quizás para mí es importante que la comisión sepa ciertos aspectos y poderle determinar y argumentar por qué es necesario instaurar esa medida cautelar. Pero entonces la segunda opción es a través del correo electrónico oficial de la comisión, donde ustedes proceden a adjuntar el Word que ustedes construyeron desde cero, alejándose un poquito del formato que está en la plataforma, con el respectivo recaudo de elementos materiales probatorios. O la tercera es mediante correo postal, pero la verdad, en mi experiencia, el tema del correo postal no es tan efectivo. Es más fácil o la plataforma o el correo electrónico, porque de inmediato les arroja el radicado que la comisión le instaura, le pone o rotula a esa solicitud de medida cautelar para que ustedes les vayan haciendo rastreo a través de la página y sepan en qué estado está. ¿Me hice entender? Sí, doctora, perfecto. Es muy agradecido. Sino que este documento que yo tengo acá es un derrotero que yo siempre recomiendo llevar, que todos sigan, porque si no siguen este derrotero, entonces no están cumpliendo los requisitos. Perfecto, doctora, perfecto.
De hecho, acá hay que llenar, o sea, los requisitos se tienen que cumplir de la manera más compleja posible. Incluso acá lo determino, frente al tema del idioma, lo puedes presentar en tu idioma, o sea, no tiene que ser en inglés. Listo, igual este derrotero lo vamos a seguir estudiando en la siguiente clase, y en la siguiente clase vamos a mirar, vamos a ingresar a la página de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para efectos que ustedes puedan visualizar el paso a paso y se les quede grabado. ¿Listo? Bueno, en ese orden de ideas, chicos, los que tengan dudas o alguna inquietud adicional pueden escribirme al correo electrónico, o si tienen dudas respecto incluso con la actividad que tenemos prevista para el día lunes, también me pueden escribir al correo para aclarar las dudas. ¿Alguna pregunta hasta ahora? Apenas vamos no hemos llegado ni a la mitad del formulario. ¿Alguna pregunta, duda, inquietud? ¿Me estoy haciendo entender? ¿No me estoy haciendo entender? ¿Les gusta la metodología? ¿La cambiamos para hacerla más comprensiva? Se entiende, doctora, se entiende muy bien. Bueno, perfecto. Entonces vamos a dejar la clase hasta aquí y reanudamos en este acápite de la realización de la solicitud de medida cautelar. En la próxima clase voy a buscar una medida cautelar que haya instaurado yo ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para compartírsela. Por si a bien lo tienen, les sirva de derrotero. Hasta el día miércoles, doctora. Muchísimas gracias. Gracias, doctora. Bueno, que estén muy bien, chicos. Acuérdense que estamos pendientes de 2 reprogramaciones. Gracias, doctora. Gracias, doctora. Que estén muy bien. Para efectos de registro, doctorita. Hasta luego, Elizabeth. doctora. Ay, perdón, no se me salgan. Si me salieron algunos. No ha pasado la lista, doctora, disculpe. Exacto, sí, perdón. Voy a llamar a lista. Carla Estefanía Díaz. Presente. Bien. Delman Percy. No, yo creo que esta es una persona de las que tuvo que haber cancelado. Diana Gabriela Zambrana. Estaba ella, sí, doctora. ¿Cómo? Estaba presente en la clase. Ah, ok, se salió acá antes de yo llamar a lista. Elizabeth Bernal. Presente, doctorita. Presente. Erika Carolina Vizcarra. No vino. Edwin Blanco. Buenas noches, doctora. Presente. Germán Barrieto. Presente, doctora. Gloria Vaca. Presente, doctora. Francia Caterín López. Presente, doctora. José Carlos Vaca. Presente, doctora. Julio César Vanegas. Julio Enrique Barrenechea. Presente. Julio Manuel Barroso. Presente, licenciada. Buenas noches. Buenas. Judith Roxana. Iván Gustavo. La Vive Muller. Laura Andrea Amador. Presente, Ella estaba, doctora. Presente, doctora. Aquí estoy. Gracias. Luis Antonio Romero. Presente, doctora. Luis Miguel González. Presente, doctora. Lucas Bilbur.
Magda Choque. Magali Gerón. Buenas noches, presente, doctora. Mariela Melgar. Mauricio Suárez. Presente, doctora. Vinicius. Presente, doctora. Presente. Marta Irene. Paul Omar. Pedro Juan Campero. Raúl Gastón. Presente, doctora. Sergio Campos. Tania Vázquez. Vicente Ábalos Cortés. William Aquiles Pantoja. Presente, doctora. Perfecto. Listo, chicos, ahora sí, eso sería todo por la clase de hoy. Entonces nos vemos el día miércoles. Doctora, una preguntita. El trabajo todavía no, como usted dijo que era para el lunes y como vamos todavía en la mitad de estos requisitos o del formato, ¿se sigue pendiente? O sea, ¿sigue vigente para el lunes o lo va a retrasar un poco? Pues es que la idea de ese ejercicio es poder determinar más que todo el tema de los recursos internos. Entonces, estamos en el trámite de la medida cautelar, entonces pensaría yo que lo pueden ir presentando. Ya si requieren tiempo por la premura y quizás porque existe una tardanza por parte mía a la hora de compartirles el taller en el grupo, lo podemos extender para el día martes. Perfecto, doctora. De todas maneras... Doctora, disculpe. Doctora, el miércoles es feriado acá en Bolivia. Ah, ok. No sé cómo operaría la universidad, me imagino que no. No está marcado para ese día clase. Tenemos clase el día 4 y el día 9. Ah, ok, perfecto. No, entonces nos vemos ya hasta el viernes. Se nos va el mes, doctora, ¿y cuándo recuperamos la otra clase? Se me está ocurriendo en este instante, pero es que no sé cómo está la programación del diplomado, porque puede ser que miércoles y viernes, una vez terminemos nosotros, continúen con otro docente, no sé, tendría que dialogar con las directivas de la universidad para efectos de preguntar, porque se podría pensar en la opción de extendernos 2 miércoles, un miércoles y un viernes, o sea, una semana más, un miércoles y un viernes más. Sí, Andrea. Sería ideal. Doctorita, yo creo que deberíamos pasar nomás el miércoles. O sea, todos sabemos que teníamos que pasar clases de 7 a 9 de la noche y no veo por qué seguir recorriendo y recorriendo y recorriendo. No vamos a acabar nunca el módulo. Con el perdón de los compañeros, pero yo lo veo así. Entiendo que es feriado, pero se sabe que se tiene que pasar clases sí o sí. Nunca hemos suspendido, creo, por feriado. La verdad no me acuerdo. Doctorita, Apoyo la solicitud. Apoyo la solicitud. Es una tradición acá en Comparto Bolivia, la doctorita. noción. Es una Sí, tradición porque- acá en Bolivia, en algunos ciudadanos de acá de Bolivia, doctorita, hacer una especie de mesa. Y la mayoría, no sé si es de los compañeros tienen, pero nosotros, al menos por mi parte, yo tengo parientes que hacer ese día y no voy a poder pasar. Hagamos algo, podemos estipular, hacer las propuestas en el grupo, las votamos y la que tenga la mayoría, pues esa tomamos. Está bien, doctorita. Y de todas maneras yo voy a dialogar con las directivas a ver si existe la posibilidad de extendernos una semana más para poder recuperar esas 2 clases. Está bien, gracias. ¿Listo? Bueno. Doctorita, no se olvide de pasarnos el modelo, por favor. No, ya mismo lo voy a hacer. Muy amable, gracias. Buenas noches. Que estén muy bien.